Vamos a empezar. Bueno, ahí se puso el chat. Esta fotografía es del Museo del Condado de Los Ángeles, el de Historia Natural. Es uno de los museos, a mi parecer, más bonitos con relación a la cantidad de fósiles que pueden tener en su exposición. Obviamente ahí hay fósiles del Cretácico, del Jurásico y del Triásico, además del Cenozoico. Pero bueno, en esta sala podemos ver a un terópodo y a un Stegosaurus. Algo importante que tenemos nosotros que entender desde el punto de vista paleontológico es diferenciar qué es y qué no es un dinosaurio. En esta diapositiva tenemos una gran cantidad de organismos que muchas veces nosotros podemos confundir con dinosaurios, o la gran mayoría de las personas piensa que si ve una imagen de estas en un libro, en un artículo, en una película, muchas veces las pueden confundir con dinosaurios, pero en realidad lo que estamos viendo aquí son organismos fósiles que forman parte de la diversidad a lo largo de la historia de la vida. Hay organismos, por ejemplo, como reptiles voladores, reptiles marinos, tenemos mamíferos como el esmilodonte, que es el que tienen del lado izquierdo abajo, los mamuts y sobre todo muchos de los que confunden como dinosaurios, en la gran mayoría de las personas, es el organismo que está en el centro de la pantalla, que es un dimetrodón, que es un organismo que vivió durante el Paleozoico, precisamente al final del Paleozoico, ¿ok? Con lo cual les quiero decir que muchos de estos organismos que ustedes están viendo en esta diapositiva no son dinosaurios, por lo que vamos a ver más adelante y a continuación en las siguientes diapositivas, qué es un dinosaurio, qué características tienen, cuándo vivieron, cómo sabemos que existieron, etcétera. Ok, en esta diapositiva nosotros ahora sí estamos viendo la gran o parte de la gran diversidad de dinosaurios que ha habido a lo largo de la historia, sobre todo en el Mesozoico, a partir del Triásico tardío hasta el Cenozoico tardío. Más o menos vamos a estar hablando de un lapso de tiempo de unos 120, 150 millones de años aproximadamente, durante el cual los dinosaurios estuvieron existiendo a lo largo del Mesozoico, desde dinosaurios muy primitivos a lo largo del Triásico tardío, con una gran diversidad de dinosaurios a lo largo del Jurásico y el Cretácico, con organismos que alcanzaron dimensiones bastante importantes. En el caso, por ejemplo, de los saurópodos o de los sauropodomorfa, tenemos a Patagotitan majorum, que es un organismo muy grande que habitó en lo que actualmente es la Patagonia y en Argentina, que se estima que aproximadamente tuvo entre 45 y 50 metros de longitud y muchas toneladas de peso. Todo esto lo vamos a ir revisando a lo largo de esta diapositiva, de esta presentación. Y bueno, esta es una diapositiva en donde les muestro parte de la diversidad de los dinosaurios a nivel mundial. Pero bueno, para empezar, hay que recordar a este naturalista británico, Richard Owen, que en 1842 fue quien acuñó el término de dinosaurio, el cual significa lagarto terrible. Él obviamente tuvo que ver con la descripción de varios organismos, pero aquí lo importante es ver desde el principio en qué momento de la historia se acuña este término de paleontología, bueno, en este caso de dinosaurios. Ok, ¿qué es lo que nos diferencia a un dinosaurio de los demás organismos que habitan en este planeta, que habitan y han habitado? Estas son una serie de características, hay algunas otras más que van a diferenciar a los dinosaurios de otros organismos, en este caso, por ejemplo, de un mamífero. Todos estos caracteres van a estar ampliamente presentados en lo que es su osteología. En el lado izquierdo tenemos algunos de ellos que son las epipófisis, que son unas prolongaciones, unas elongaciones que hay en el cuello de los dinosaurios. Tenemos, por ejemplo, modificaciones en el húmero,
Vemos en la tercera parte lo que sería la palma de la mano, que es prácticamente del mismo tamaño que el húmero, y así vamos a tener una gran cantidad de modificaciones morfológicas en la osteología de un dinosaurio que lo va a diferenciar de los demás organismos. Algo muy importante que tenemos nosotros que tener en cuenta aquí es que una de las principales características que va a diferenciar a los dinosaurios de otros organismos es, si ven ese esquema del tiranosaurio rex que tienen ahí en la pantalla, es en la cadera. Hay un orificio, un acetábulo donde se inserta lo que es el fémur. Esa es una característica muy importante para los dinosaurios. Otra característica muy importante es que ellos tienen las patas por debajo del cuerpo. Eso quiere decir que los tenían así, no como la gran mayoría de los reptiles que nosotros actualmente podemos apreciar, que tienen las extremidades tanto delanteras como traseras postradas lateralmente. Ok. Otra característica muy importante de todos los dinosaurios es que eran digitígrados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que caminaban sobre los dedos. Como pueden ver ahí en el esquema de este T-Rex que está ahí, está caminando sobre lo que son los dedos. Pero obviamente nos vamos a preguntar cómo es que caminaba sobre los dedos y podía soportar toda esa cantidad de peso. Obviamente se conoce debido a los estudios que se han realizado que existía un tejido adiposo que permitía soportar todo el gran peso de estos animales. ¿Ok? El registro mundial de dinosaurios. Aquí tenemos una imagen, un mapa, en donde está la conformación actual de los continentes. Esta imagen la obtuve de Paleobiology Database, en donde prácticamente, si se pueden dar cuenta, los puntitos que están ahí de color morado, azul y verde nos indican sitios en donde se han colectado dinosaurios. Prácticamente, si se pueden dar cuenta, en todas las masas continentales que existen actualmente se han colectado en mayor o menor medida dinosaurios. ¿Qué nos indican los puntitos morados, azules o verdes? Nos indican la edad de esos sitios. Los puntitos morados o lilas nos indican que son localidades con dinosaurios del Triásico. Los puntitos azules nos indican sitios o localidades con dinosaurios del Jurásico, y los puntitos verdes nos indican localidades con dinosaurios del Cretácico. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, los dinosaurios se han colectado en gran parte de todas las masas continentales que conocemos actualmente, en algunos sitios en mayor o menor medida, pero obviamente para que los dinosaurios, después de 66 millones de años, después de que se extinguieron, a la fecha se hayan conservado, hay muchos factores que han permitido que en estos sitios se conserven los restos fósiles, que más adelante vamos a ver qué es lo que se conserva, en este caso de los dinosaurios y de otros organismos fósiles que también nos han permitido ir haciendo inferencias y conociendo cómo es que eran ellos en el periodo que vivieron. Ok, esta es la evidencia fósil que nosotros vamos a encontrar de los dinosaurios y que nos van a permitir estudiarlos. Ok, bueno, aquí no puedo, bueno. Ok, en la parte superior voy a ir como en las manecillas del reloj. De izquierda, de la parte superior izquierda hacia la derecha en las manecillas del reloj, les voy a ir mencionando cada una de ellas. La que tenemos en la parte superior izquierda son impresiones de piel de los dinosaurios que se han conservado tanto en sedimento como en huesos fósiles. En la parte superior, les dije que vamos a ir en las manecillas del reloj, son coprolitos o desechos fecales de los organismos. El siguiente son huevos, nidos o cáscaras, o en este caso hasta neonatos, bebés dinosaurios, se han encontrado en muchas localidades, y también en México se han encontrado. Más adelante les voy a comentar en dónde es que se han colectado en México huevos, cáscaras y bebés dinosaurios. ¿Ok? La siguiente es
Los rastros, las huellas son las más comunes, son las más abundantes a nivel mundial. De hecho, es mayor el registro de pisadas de dinosaurios a nivel mundial que algunas de las otras evidencias. La siguiente, bueno, lo que tenemos ahí es una fotografía tomada con luz ultravioleta en donde se nos permite ver los órganos internos de un dinosaurio. Eso lo vamos a platicar más adelante cuando lleguemos a ese punto. Del lado izquierdo, lo más común que nosotros podemos encontrar y lo que es más fácil de reconocer en el campo, obviamente mediante una práctica, son los huesos de los dinosaurios, que son los que se encuentran en muchas localidades. Y bueno, también encontramos lo que son dientes aislados que nos permiten conocer sobre los hábitos, sobre todo alimenticios, de estos organismos. Esta es la evidencia fósil que un dinosaurio a lo largo de su vida pudo haber dejado y que posteriormente pudo haber sido descubierta y colectada para su estudio. Pero ok, ¿a dónde nosotros tenemos que ir para poder encontrar todo esto? ¿A dónde tenemos que ir? Ok, tenemos que ir a sitios que obviamente tengan rocas. En este caso tienen que ser rocas sedimentarias, sobre todo del Mesozoico, que sean rocas del Triásico, Jurásico o Cretácico, en donde nosotros en estas rocas sedimentarias se han conservado alguna de esta evidencia de los dinosaurios. Con base a esto nosotros vamos a poder hacer la parcial o total de reconstrucción de estos organismos y además vamos a conocer muchas cuestiones biológicas como si vivían solos o si eran gregarios, si vivían en manadas, si se desplazaban solos, si se desplazaban en grupos, si anidaban solos, si anidaban en grupos, si cazaban solos, si cazaban en grupos, etcétera. Toda esta evidencia fósil que a lo largo de la historia de la vida nos dejaron los dinosaurios nos van a permitir conocer cómo era parte de su vida. Ok, entonces ya sabemos a dónde debemos de ir para nosotros tratar de ubicar algunas de estas evidencias fósiles dejadas por los dinosaurios. Son en sitios que tengan rocas sedimentarias del Triásico, Jurásico o Cretácico. Usualmente en México este es un ejemplo de alguno de los sitios en donde se han colectado dinosaurios aquí en México. Es la Formación El Gallo en Baja California. Es un sitio en donde han salido evidencias de dinosaurios terópodos y sobre todo de dinosaurios de los hadrosaurios, de los que comúnmente llaman picos de pato. Eso lo vamos a ver más adelante. Algunos ejemplos de los dinosaurios que se han colectado en México. ¿Ok? Esta es una vista muy hermosa, es un sitio muy agradable para ir a trabajar porque esta localidad, lo que es la Formación El Gallo ahí en Baja California, está pegado justamente al mar. El mar que tenemos es el Pacífico y es muy bonito ir a prospectar, colectar y traer esos fósiles, en este caso a Ciudad de México, a la universidad, para que sean estudiados por los especialistas. Estas son otras tomas de esa misma localidad. En la parte de arriba tenemos una fotografía en donde se ve prácticamente la mayoría de lo que es solo una pequeña parte de la Formación del Gallo, y del lado izquierdo, y bueno, en las tres fotografías se ve este sitio que está cercano al mar. Es un lugar muy raro porque a veces puede hacer frío, calor, se nubla, llueve, hay neblina, etc. Pero estos son los sitios característicos en donde uno va a poder ir a buscar, y si tiene la fortuna y obviamente el ojo entrenado para poder ver esta evidencia, colectar, encontrar y colectar los fósiles que se encuentran en estas rocas. Ok, obviamente es importante saber, el territorio nacional es muy grande, entonces obviamente es importante saber dónde hay rocas sedimentarias de las edades que nosotros necesitamos: Triásico, Jurásico, Cretácico en México. Para eso existen las cartas geológicas y obviamente, como ya les mencioné, todo lo que se ve en verde es Cretácico, lo que está en color azul es Jurásico, y lo que se ve en moradito, que es muy poco, sobre todo en la parte media de México, hay Triásico. Así es como nosotros, si desconocemos a dónde queremos ir a colectar o tratar de encontrar algunos tipos de fósiles, sobre todo del Mesozoico, es las cartas geológicas. Es una herramienta muy importante que nos va a permitir conocer los sitios a los cuales nosotros debemos de ir. Obviamente,
a lo largo de la historia de la ciencia aquí en nuestro país y en todos los países, hay mucha bibliografía que nosotros podemos consultar, y otra herramienta muy importante son los distintos artículos, libros, etcétera, que nos van a ayudar a ubicar los sitios en donde estos autores previamente han ubicado, en este caso, dinosaurios, pterosaurios, tortugas, etcétera, y con base a esta información, también nosotros nos permite conocer las localidades a las cuales nosotros podemos ir a colectar los fósiles, en este caso, en México. Ok, como vimos en las diapositivas anteriores, ahorita voy a empezar a platicar de manera muy general de cada una de estas evidencias que nos han dejado los dinosaurios a lo largo de su existencia, y lo cual ha permitido a la gente que se dedica exclusivamente al estudio de los dinosaurios darnos una pequeña o una amplia visión de todos los organismos que han existido de dinosaurios a nivel mundial. Ok, la primera de ellas obviamente son los rastros, las huellas dejadas por distintos organismos. En la parte superior izquierda vemos un esquema muy sencillo de cómo es que en su momento un dinosaurio caminó en un suelo húmedo, como tipo barro, lodo, pisó, debido al peso de este organismo, deja una oquedad, un espacio vacío, que posteriormente es rellenado por sedimento, y posteriormente se puede intemperizar y quedar a la intemperie estas huellas, como están en estos sitios que están ahí en la parte izquierda de la imagen. Hay gente que se dedica a estudiar las ignitas, las huellas fósiles dejadas por los dinosaurios. Ellos ya, de acuerdo a la morfología de estos rastros, pueden determinar a qué tipo de organismo perteneció. En este caso, de manera sencilla, se puede ver la forma en que tenía para los saurópodos, los terópodos, los hadrosaurios, los anquilosaurios y terópodos de menor tamaño, ¿no? De acuerdo a la forma, cuando uno va al campo y ve estas evidencias en el sustrato, en los sedimentos, puede más o menos inferir a qué tipo de organismo perteneció el rastro dejado en el sedimento. Ok, y en México hay huellas de dinosaurios, sí hay en muchos sitios, como en Puebla, en Sonora, en Oaxaca, en Chihuahua, en Coahuila, que son los sitios en donde se han encontrado rastros de dinosaurios que nos han permitido, sobre todo, entender si eran organismos solitarios, gregarios, si caminaban en línea recta o se expandían. De hecho, hay muchos casos en donde se puede ver, por ejemplo, los casos de los saurópodos, en donde los dinosaurios adultos, los saurópodos adultos, caminan rodeando a los organismos más pequeños, a los juveniles o a los neonatos, a los chiquititos, van en la parte media o central de la manada, y los organismos de mayor tamaño, los adultos, van bordeándolos para protegerlos, sobre todo de los depredadores. Y de hecho hay la evidencia en una localidad de Estados Unidos en donde se ve cómo van los saurópodos caminando de la forma en que les acabo de mencionar, y se ve el rastro de unos terópodos a lo largo y a lo lado de ellos, como escoltándolos, posiblemente intentando cazar a alguno de los organismos juveniles que están en el interior del grupo. Ok, este es un pequeño video de una localidad ahí en el norte de México, en Sonora, es Esqueda, y así es como uno encuentra las huellas de dinosaurio en el campo. El sitio más cercano a la Ciudad de México con rastros y huellas de dinosaurios es aquí en Puebla. Hay varias localidades en donde uno puede ir a conocer esta evidencia fósil. Ok, del lado izquierdo tenemos un mapa mundial en donde se ve los sitios o algunos de los sitios con evidencia de huellas de dinosaurios o rastros de dinosaurios. Y bueno, del lado derecho tenemos los estados de México en donde se ha localizado la evidencia de huellas de dinosaurios. Ahí viene más o menos de acuerdo a la forma de esta pisada, a qué organismo correspondería. Hay terópodos, ornitópodos, saurópodos,
hay huellas de aves, de anquilosaurios, y como les acaba de mencionar anteriormente, los estados en donde se han registrado evidencia de huellas de dinosaurio en México es Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Puebla y Oaxaca, principalmente, y Michoacán. ¿Ok? Estos son los sitios, los principales sitios a nivel mundial y los estados en el país en donde hay registro de evidencia de pisadas de dinosaurios. Ok. Tejidos blandos. En este organismo que está aquí, el nombre está arriba, es un dinosaurio colectado en Europa, en el cual hay impresiones de los órganos internos, principalmente lo que sería el estómago, el vaso, músculos pectorales, que han permitido conocer más allá de la osteología o los huesos que conforman a estos dinosaurios. Nos permite conocer algo que es muy complicado que en el registro fósil se conserve, que son los órganos, la piel, el corazón, el estómago, porque son estos órganos, debido a los procesos tafonómicos, se degradan y es muy raro que quede evidencia de ellos. Y bueno, en este caso, en este organismo que está aquí, en este dinosaurio terópodo, afortunadamente los investigadores lograron detectar la presencia de órganos internos impresos en la roca. Y ahorita les voy a pasar esto que es aquí. ¿Cómo es que se pudieron dar cuenta? Una de las muchas técnicas, me voy a regresar a la anterior. Obviamente ellos, los investigadores, trabajan con esta laja y ahí se ve el organismo. Obviamente ven que hay cosas en la parte abdominal, en el pecho, pero es muy complicado muchas veces para el investigador con luz natural ver qué hay más allá. Y usualmente uno utiliza distintas herramientas que le va a permitir ver más allá de lo que se puede ver en una fotografía tomada con luz natural. Y de hecho, una de las herramientas usualmente, actualmente más utilizadas para tratar de ver más allá de lo que puede ver, de lo que puede encontrarse en estos organismos, son las fotografías con luz ultravioleta, que es la fotografía que está del lado izquierdo, que nos permite, en este caso, detectar algo más allá que los huesos presentados por este dinosaurio, ¿ok? Y tenemos evidencia, bueno, ya del lado derecho, tenemos un esquema de este dinosaurio que fue el que apareció en el artículo científico, en el cual se nos presentan ya, haciendo el estudio con luz ultravioleta, ver e identificar cada uno de los órganos internos que se preservaron en el sedimento y dejaron una impresión, lo cual también permite conocer un poco más de la estructura interna de estos organismos. En este caso se pueden ver así de manera muy general parte de lo que sería todo el tracto digestivo, el estómago, el duodeno, etcétera. Y además, algo muy importante que se conservó en este organismo son músculos de la zona pectoral, que es muy importante para conocer posiblemente lo que sería la movilidad que podría tener este organismo. ¿Okay? Esto también es muy importante, ya que usualmente son cuestiones que muy rara vez se logran conservar. Entonces, este organismo, este dinosaurio, nos ha permitido conocer de manera importante lo que son órganos internos y músculos que se encontraban cuando este organismo vivía. Ok, algo muy interesante que se encuentra en el registro fósil es esto, son los nidos, los huevos, cáscaras, bebés dinosaurios. Hay muchas localidades a nivel mundial en donde se han encontrado esto, pero uno de los primeros sitios en donde se encontró evidencia de huevos y nidos fue en Mongolia, y de hecho uno de estos nidos muy característicos que se han encontrado ahí son nidos y huevos de Oviraptor, que quiere decir ladrón de huevos. Ahí tenemos una ilustración de cómo es que este organismo colocaba sus huevos de forma circular y con sus brazos que tenían plumas los protegía para empollarlos, ¿ok? Del lado derecho tenemos cómo es que fue colectado este organismo
en el campo y posteriormente ya fue llevado a un laboratorio para ser estudiado y vemos cómo están los huevitos acomodados de manera circular, cómo son alargados y cómo están los brazos, las extremidades anteriores protegiendo estos huevitos. En un principio se consideró, de hecho de ahí viene el nombre de oviraptor, que es ladrón de huevos. En algún momento se pensó que en realidad lo que estaba haciendo este dinosaurio que se encuentra asociado a estos huevitos es que se los quería robar para comérselos. Pero posteriormente se empezaron a encontrar una serie de nidos con muchos dinosaurios, los mismos dinosaurios que son oviraptors. Entonces fue cuando se dijo que en realidad lo que no estaba haciendo este dinosaurio era querérselo robar, sino en realidad los estaba protegiendo. Se considera que hubo un desplazamiento de lodo, ellos estaban anidando en una parte baja, hubo una lluvia muy fuerte, el suelo se humedeció, hubo un arrastre de lodos que terminó cubriendo a todos estos nidos y a estos organismos, y así fue como se conservaron en el registro fósil. Del lado derecho, en la parte inferior, tenemos otro nido colectado ahí en Mongolia, es un nido de oviraptors también, y vemos cómo es que se conserva esta evidencia fósil, la cual es posteriormente estudiada por los paleontólogos que tienen acceso a estos materiales. Del lado izquierdo, en la parte inferior, tenemos las formas más comunes o que se conocen hasta la fecha de cómo son los huevos de los dinosaurios. Y tenemos obviamente los huevos de los oviraptors, huevos de terópodos, huevos de hadrosaurios, etc. Así es, de forma general, cómo es la forma de los distintos dinosaurios, ¿ok? Y en la parte central tenemos un esquema en donde se nos menciona de manera general cuál sería el tiempo de incubación de los huevos en diferentes organismos. En este caso tenemos las aves que van de un parámetro de 11 a 85 días, los reptiles de 38 a 100 días y los siguientes son nombres de dinosaurios en los cuales hay una aproximación en la cantidad de días que posiblemente pudieron haber sido incubados estos huevitos hasta el momento en que saliera el bebé dinosaurio. Ok, estos son, igual, de la misma manera, un mapa del lado izquierdo planisferio, en donde se ven muchas de las localidades en donde se han colectado huevos, nidos, cáscaras o neonatos de dinosaurios. Y ahí vemos una gran cantidad de sitios y de números. Y bueno, para la parte de Norteamérica, que es el mapa que está del lado derecho, vemos que desde el Dinosaur Provincial Park, que todo eso ya queda en Canadá, en Alberta, en Saskatchewan, pasando por Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Nuevo México, Texas, hasta llegar a México. Todo esto sería lo que en un pasado se conocía como la Namibia, que sería la parte oeste de una masa continental que existió principalmente en el Cretácico tardío. Y vemos que hay dos sitios en México en donde se ha colectado evidencia de este tipo, como pueden ser huevos, cáscaras o bebés dinosaurios. Y uno de ellos es en Coahuila y el otro de ellos es en la Formación El Gallo en Baja California. Ok, primero, del lado izquierdo tenemos al maestro Claudio de León y al maestro René Hernández hace algunos años en la formación Cerro del Pueblo, ahí en Coahuila. Se colectó un huevo de dinosaurio, es lo que tienen ellos en la mano, es el único huevo de dinosaurio que se había encontrado hasta hace algunos años en México, y posteriormente, esto es del 2018, ven que hay una cuestión ahí esférica metida en el sedimento. Ese es otro huevo que se colectó en el 2018 en la Formación El Gallo, ahí en Baja California. Además, en este sitio de la Formación del Gallo, una gran cantidad de puntos, de localidades en la que hay evidencia de cáscaras y pequeños fragmentos de dinosaurios bebés asociados a estas cáscaras. Hay una gran fase y son como unas 10, 15 localidades donde hay evidencia de fragmentos de cáscara y huesos, usualmente. Pero este es únicamente en un sitio, el huevito, que está del lado derecho,
es el único huevo, de hecho es un nido porque es un grupo de 2 huevitos que está ahí, uno está más destruido en el momento posiblemente de sacarlo, colectarlo y transportado a Ciudad de México, posiblemente se dañó, uno de ellos está el huevito, pero ya se ve prácticamente muy alterado, pero dentro de ese huevito se ven muchos elementos óseos que corresponderían al bebé que estaba dentro, al bebé dinosaurio que estaba dentro de ese huevito. Y este es el que mejor se conservó, el que les estoy presentando ahí, es el que está todavía de forma esférica y bien conservado. Ok, otra de las evidencias fósiles que nosotros vamos a encontrar, y posiblemente las más famosas, las más comunes, las más visuales, son los huesos. Ok, los huesos se encuentran prácticamente en todo el norte del país, nuevamente les digo, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila. En el centro de México hay evidencias un poco no tan fiables, por ejemplo, en Puebla, muy alterados están esos huesos, pero se considera que en Puebla también hay evidencia de dinosaurios, pero prácticamente las mejores evidencias fósiles de huesos de dinosaurios en México están para lo que sería en este caso Michoacán, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Y bueno, ahí como ejemplo les pongo lo que sería el momento en que se estuvo colectando Patagotitán mayor, ahí en la Patagonia. Como se pueden dar cuenta que hay unos huesos, ahí hay 2 personas, 2 investigadores del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, es Diego Paul y él es el técnico del Museo del MEF, ahí en Trelew. Y bueno, aquí abajo esta es una vértebra de este mismo dinosaurio que es Patagotitán mayorum. Y bueno, aquí tenemos en lo que es la parte inferior derecha la posible dimensión que este organismo tendría comparado con otros organismos fósiles y organismos recientes. Vemos la jirafa, vemos a un mamut, vemos elefantes, rinocerontes, el que está abajo del cuello de este saurópodo es un Indricotherium, es un organismo que vivió en el Cenozoico y esto parece un perezoso. ¿Ok? Es un oso polar el que está aquí adelante. Entonces nos sirven como escalas para ver las dimensiones que tenían estos organismos, bueno, que tienen estos organismos con relación a este saurópodo fósil que se considera hasta la fecha como el organismo de mayores dimensiones que ha existido en tierra firme, Pagotitán mayor. Y en México, claro que se han encontrado, como les he dicho, hay muchas localidades en el norte del país donde se han encontrado esta evidencia fósil. Recientemente, a partir creo que del 2013 hasta la fecha, se hizo muy famosa esta cola de dinosaurio colectado ahí en Coahuila, en donde prácticamente está toda la cola de un hadrosaurio, de uno de estos famosos picos de pato, en los cuales están articuladas cada una de estas vértebras, con lo cual se nos permite tener un mayor conocimiento de estos organismos. Además de la cola, que es la que está perfectamente articulada, se han encontrado otros elementos y además, por debajo de lo que sería la cola, los investigadores que están trabajando ahí han colectado también el cráneo de este organismo. Posiblemente muy pronto va a estar el artículo publicado donde vamos a poder conocer en mayor medida los atributos que tuvo este organismo. Otra de las evidencias comunes que vamos nosotros a encontrar en el registro fósil son dientes aislados. Los dientes aislados son muy comunes en todas las localidades y sirven pues para determinar de cierta forma una pertenencia. Obviamente es muy complicado saber el género y la especie posiblemente de a quién perteneció ese diente, pero nos pueden dar una aproximación a nivel de familia o posiblemente a un género, pero con ello vamos a deducir muchas cuestiones de hábitos alimenticios que tenían estos dinosaurios y sí, son muy comunes encontrarlos en la gran mayoría de las localidades que tienen dinosaurios en México. Las impresiones de piel. Las impresiones de piel, aunque mucha gente considera que es complicado encontrarlas, sí se han encontrado, sobre todo en sedimentos y en los huesos. Muchas veces los huesos fósiles tienen impresiones de la piel que iba sobre ellos. Y en México, ¿dónde se han encontrado? En Baja California hay un dinosaurio, un hadrosaurio,
que más adelante les voy a mencionar, es un pico de pato en el cual en los huesos se han encontrado impresiones de piel. Otros de los elementos muy comunes como evidencia del registro fósil son estos, los bromatolitos, que son productos residuales de estos organismos. Los más conocidos son los coprolitos, que son las popós que fueron dejando los dinosaurios, los gastrolitos, que son rocas que tenían en el estómago, que utilizaban para la digestión, y algo que últimamente se ha mencionado mucho, que son los urolitos o rastros de pipí o de orina de dinosaurio. En algunas localidades han encontrado estas cuestiones y muchos investigadores han preguntado a qué se debe, qué es. Entonces empezaron a hacer estudios con aves, en este caso fueron con avestruces, y empezaron a ver cómo es que las avestruces hacían pipí y qué rastros dejaban, y así fue como se fueron dando cuenta a estos investigadores que estas formas encontradas en las rocas sedimentarias correspondían a rastros de pipí dejada por un dinosaurio. ¿Ok? ¿Cuándo vivieron los dinosaurios? Ok. Es muy importante ubicarnos temporalmente en qué momento vivieron los dinosaurios. Y los dinosaurios, esta es una tabla cronoestratigráfica en la cual tiene toda la historia de la vida en este planeta, pero lo que más nos importa a nosotros es lo que está en la parte medial de la diapositiva en un recuadro rojo, que es el Triásico. A partir del Triásico superior es donde está la evidencia de los dinosaurios más antiguos a nivel mundial, y a partir de ahí, a lo largo del Jurásico, que está en azul, y a la parte superior izquierda, la parte inferior izquierda de verde, el Cretácico, es el tiempo que abarcó la vida de los dinosaurios en la Tierra. Ok, aquí tenemos este esquema que nos ayuda a ver de manera un poquito más clara el momento en que los dinosaurios aparecieron, cómo fueron evolucionando, diversificándose hasta el momento de su extinción hace 66 millones de años. Ok, tenemos por ejemplo la evidencia de los primeros dinosauriformes del Triásico medio de Tanzania hasta dinosaurios como Eoraptor lunensis del Triásico tardío de Argentina. A lo largo de todo este tiempo, como ya les mencioné anteriormente, hay una gran diversidad de dinosaurios. Empieza a haber dinosaurios muy extraños, con ornamentaciones, con picos, con cuernos, de gran tamaño. Y obviamente siempre estos asociados a sus depredadores, que son en este caso los dinosaurios terópodos, como el alosaurio, que estuvo en el Jurásico, y el T-Rex, que estuvo en el Cretácico. El Triásico es uno de las edades, del tiempo en el cual estuvieron viviendo los dinosaurios. Sobre todo eran dinosaurios, los primeros eran dinosaurios de tamaño pequeño, en este caso como este organismo que está ahí. Después de estos organismos relativamente de pequeño tamaño, empezaba a haber una gran diversificación de dinosaurios hasta alcanzar grandes dimensiones y gran diversidad a partir de lo que es el Jurásico y posteriormente el Cretácico, como estos dinosaurios muy extraños como Bajadasaurus. Este dinosaurio fue colectado en lo que es actualmente Argentina, en la Patagonia. Se encontró parte de su cráneo, sus vértebras cervicales, que son las vértebras del cuello, y se ven estas espinas muy extrañas que salen de esa parte del cuello, por lo cual ya posteriormente, estudiado el ejemplar, un paleoartista hace esta interpretación de cómo es que se verían estos organismos con base a la información proporcionada por los investigadores. Y estos son unos ejemplos de los primeros dinosaurios que habitaron durante el Triásico. Prácticamente, como se pueden dar cuenta, eran dinosaurios muy pequeños comparados con los dinosaurios que posteriormente estarían ocupando los distintos territorios a nivel mundial. Ok, algo importante para conocer un poco más con relación a la diversidad de los dinosaurios es cómo se clasificaban. Y hay dos principales grupos con los cuales nosotros vamos a clasificar a los dinosaurios. Están los dinosaurios
saurisquios, que son aquellos que tienen la cadera de lagarto, y los ornitisquios, que tienen la cadera en forma de ave. La cadera está conformada por el ilion, isquion y pubis. Ahorita les voy a poner una diapositiva en donde vienen esos tres huesos que conforman la cadera de los dinosaurios. Y bueno, dentro de los saurisquios, que son aquellos dinosaurios que tienen la cadera tipo lagarto, están los sauropodomorfos y los terópodos. Y los ornitisquios, aquellos dinosaurios que tienen la cadera tipo de ave, tenemos todos estos grupos como los anquilosaurios, los estegosaurios, los ceratópidos, los ornitópodos y los paxilofaros, etc. Ok, aquí tenemos las dos diferentes tipos de cadera que hay en los dinosaurios. Tenemos del lado izquierdo la cintura tipo reptil, que es la sauristio. Tenemos tres huesos muy característicos, que es el ilion, el pubis y el isquion. Y vamos a ver cómo estos tres huesos se acomodan de diferente manera con el otro grupo de dinosaurios, que son los ornitisquios, que tienen la cadera tipo ave. El ilion es un poquito más largo, más horizontal. El pubis también se pone prácticamente paralelo con el isquion. Vamos a ver estas características que nos van a ayudar a diferenciar a los dinosaurios en estos dos principales grupos. Y como les dije, creo que fue en la segunda o tercera diapositiva, uno de los caracteres más importantes para definir un dinosaurio es ese orificio que se ve formado entre estos tres huesos, que son el ilion, el isquion y el pubis. Ven que los tres huesecitos se unen en la parte central y forman un orificio que es un acetábulo, que es donde se inserta lo que sería el fémur del dinosaurio. Ok, de forma general vamos a ver un poco esto. Nuevamente son los dinosaurios con cadera tipo reptil, que son los saurisquios. Ya vimos anteriormente que se dividen en dos principales grupos, que son los herbívoros, que son los sauropodomorfos, y los carnívoros, que son los terópodos. Ya esto es cuestión de otra charla, de otro momento, pero a partir de estos dinosaurios carnívoros, terópodos, hay un grupo Maniraptora, que a partir de él se diversifican los dinosaurios avianos, que posteriormente darían origen a las aves. Y bueno, con los otros dinosaurios, con el otro grupo de dinosaurios, que son aquellos que tienen la cadera tipo ave, los ornitisquios, tenemos esta gran diversidad donde están todos los dinosaurios, prácticamente todos los dinosaurios que son herbívoros, como los estegosaurios, los ceratópidos, los parasaurolophus, los anquilosaurios, los hadrosaurios, etc. Hay una gran diversidad, siempre ellos tratando de contrarrestar lo que sería la depredación. En este caso, los ceratópidos son aquellos dinosaurios que tienen cuernos en la cara, lo cual les permitía defenderse de sus depredadores. En el caso de los anquilosaurios, estos dinosaurios estaban acorazados y un grupo de ellos llegaban a tener un enorme mazo muy fuerte en la cola, con lo cual se defendían de sus depredadores. Ok, la extinción masiva del Cretácico y el Paleógeno fue hace 66 millones de años, en donde prácticamente el 75% de las especies se extinguieron. Dentro de este grupo de organismos que se extinguieron, también obviamente estuvieron los dinosaurios, como el Bajadasaurus, que es el que está del lado derecho. También se extinguieron otros grupos, como los reptiles voladores, los amonites. Había amonites muy pequeños, hasta amonites de 2-3 metros de longitud, las tortugas y los reptiles marinos. Todos estos organismos se extinguieron hace 66 millones de años. Hay muchas teorías con las cuales se trata de empatar o explicar cuál fue la extinción de estos organismos. Las vamos a repasar ahorita rápido, ¿ok? La más mencionada es el impacto meteorítico ocurrido en lo que actualmente es la península de Yucatán, el cráter de Chicxulub. Vemos, ahí tenemos una serie de imágenes de cómo posiblemente fue este impacto, las dimensiones del cráter y el área de impacto que abarcó este gran choque meteorítico en esta parte del mundo.
Actualmente se ha visto por imágenes que hay una asociación de cenotes, que es la imagen que está del lado derecho, que está relacionada a lo que sería el impacto meteorítico. Y bueno, además del impacto meteorítico, hubo una gran cantidad de consecuencias debido a la caída de este meteorito. Por ejemplo, se formaron grandes tsunamis que impactaron de manera directa sobre las masas continentales, con lo cual también ayudaron de cierta manera a extinguir a muchos grupos al final del Cretácico. Ahí tenemos esta paleoilustración, donde se ve un grupo de dinosaurios caminando por una playa, y al fondo se ve posteriormente de la caída del impacto meteorítico, se forma este gran tsunami que en algún momento va a impactar a todo este grupo de dinosaurios que está ahí caminando sobre la playa. Esta es una de las, además de la caída de un solo meteorito, hay muchas hipótesis. También se sugiere que fue una serie de meteoritos que estuvieron cayendo durante un periodo más o menos corto y que estuvieron impactando de manera directa a la Tierra. Bueno, aquí vemos una de esas tantas reconstrucciones de cómo es posiblemente se vería la caída de este meteorito hace 66 millones de años aproximadamente, ¿no? Vemos organismos como los pterosaurios o los saurópodos, y vemos cómo es que cayó el meteorito allá al fondo y cómo está cayendo toda esta lluvia de fragmentos de meteorito, porque recuerden que viene el meteorito al tener contacto con lo que es la atmósfera, una parte de este meteorito se fragmenta en una gran cantidad de cachos que van cayendo en distintos lugares. Y bueno, estas son otras ilustraciones que nos ayudan a visualizar de cierta manera cómo es que pudo haber sido este evento que favoreció o promovió de cierta manera lo que fue la extinción de los dinosaurios y otros organismos. Como les había mencionado anteriormente, una de las teorías más aceptadas para la extinción de los dinosaurios es la caída del meteorito. Hay otras hipótesis que manejan la extinción de los dinosaurios, como enfermedades, plagas, etcétera. Hay otra que nos menciona que los dinosaurios eran un grupo que ya iba en declive y que el asteroide, la caída del asteroide únicamente fue como la pauta, el golpe final para que realmente se terminaran de extinguir estos organismos. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos unas ilustraciones en donde de forma cómica se nos trata de explicar cómo es que fue la extinción de los dinosaurios en el límite KPG, hace 66 millones de años. Estas son posiblemente una ilustración que nos trata de señalar cómo pudo haber sido un ambiente de dinosaurios a lo largo del Cretácico, donde vemos anquilosaurios, unos organismos que no son dinosaurios, pero que también durante el Mesozoico fueron muy abundantes, como los reptiles voladores, los pterosaurios, etcétera, ¿no? Ahí tenemos un panorama general de cómo pudo haberse visto un sitio con esta abundancia de dinosaurios a nivel mundial. Ok, ahora vamos a pasar a esta parte, que el registro de dinosaurios en México. Nuevamente, del lado izquierdo es un mapa de Paleobiology Database, donde ustedes ponen dinosaurios y te aparecen todos los registros que hay, en este caso en México. Como les recuerdo, hay sitios que mencionan huellas y evidencia de cualquier otro tipo, como pueden ser huesos, nidos, etc. Como se pueden dar cuenta, prácticamente todas las localidades de dinosaurios se encuentran en lo que es el norte del país. Nuevamente les recuerdo los estados: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Son los sitios donde se encuentra la mayor, o hasta la fecha se han encontrado la mayor cantidad de evidencias de dinosaurios a nivel nacional. ¿Ok? Y bueno, hay sitios, por ejemplo, en Oaxaca, donde se han encontrado algunos fragmentos de huesos, huellas. Esto muy cerca ahí en Oaxaca, en la zona de Tlaxiaco, en Puebla. Son los sitios más o menos en donde se han encontrado. También en Chiapas hay evidencias de algunos huesos de terópodos. Hay un artículo que al parecer fue publicado por un colega, Gerardo Carbot, ahí de Chiapas, etc. Bueno, es otro, del lado derecho tenemos un mapa donde está más ilustrado
la presencia de los diferentes tipos de dinosaurios por estado, y obviamente los estados que están en color rojo son aquellos estados que tienen evidencia de algún tipo de dinosaurios. Ya vimos que pueden ser las huellas o los rastros, o evidencia fósil, los huesos, o los nidos, las cáscaras, los huevos, etcétera. Las impresiones de piel. Y bueno, ahí vemos estos sitios con la evidencia fósil a nivel nacional. Se considera que el registro más antiguo de dinosaurios para México es del Jurásico temprano, Jurásico medio. Todavía no se sabe muy bien, hasta donde yo sé, bien la edad de este sitio, que es el Cañón del Huizachal, ahí en Tamaulipas, en donde está la evidencia de los dinosaurios más antiguos para México, que hay registros de celofísidos, pterodontosaurios y terópodos indeterminados. Ahí tenemos un mapita más o menos para que sepan dónde está el sitio. El Cañón del Huizachal está aproximadamente como 20, 30 kilómetros, 20, 25 kilómetros de Ciudad Victoria, ahí en Tamaulipas. Y del lado izquierdo inferior, abajo del mapa, tenemos cómo sería la representación de un heterodontosáurido. Y bueno, del lado derecho tenemos los celofísis. Lo que se encontró fue parte de la cadera y unas vértebras sacrales, que es lo que está ahí al lado de la ilustración, que es el material colectado en el Cañón del Huizachal para el Jurásico temprano, Jurásico medio en México. Ok, tenemos a este dinosaurio de la Barranca Los Bonetes, es cretácico también, santoniano. Esto fue colectado en Michoacán y descrito por Ramírez Velasco en el 2012. Ahí tenemos una ilustración de cómo posiblemente se pudo haber visto este dinosaurio. Del lado izquierdo tenemos un esquema que viene en el artículo científico de los elementos óseos que permitieron la descripción de este ejemplar. Y bueno, ahí tenemos algunos elementos que les coloqué, como las mandíbulas, las vértebras, algunos huesos que han permitido describir a este dinosaurio de nombre complicado. ¿Ok? Que de hecho es el primer dinosaurio descrito para México que utilizó terminología náhuatl, que quiere decir el pato más viejo de Tiquicheo. Ok. Es un hadrosaurio para la Barranca de los Bonetes del Cretácico tardío, el Santoniano de México. Ok, esta es la formación La Bocana Roja. Esto queda en Baja California. Es un sitio en el cual he tenido la oportunidad de trabajar, de ir una vez. Es un sitio muy bonito, si pueden ver. Esto que están viendo en la pantalla se le conoce como el Cerro Rayado. Además de lo espectacular que es estar ahí buscando fósiles de cualquier tipo, la vista es algo increíble y maravilloso. De hecho, creo que la fotografía habla por sí mismo de la belleza de este sitio donde se han colectado dinosaurios, aves, etc. Y esta fotografía la tomé en el 2018, una ocasión que estuvimos trabajando en este sitio. Y bueno, de ahí se ha descrito la Bocania anómala, que es un terópodo, es un artículo muy viejo del 74 de Molnar. La única fotografía, por decirlo de esa forma, es ese hueso que se ve ahí, que es parte del frontal, y son ilustraciones. Antes los artículos eran muy complicados porque prácticamente se basaban en ilustraciones, era muy raro que incluyeran fotografías. Si uno revisa artículos de los 60, 50, 70, prácticamente las descripciones de los fósiles hacen haciendo uso de ilustraciones. Y bueno, aquí la única fotografía que viene en el artículo es esa que está allí en blanco y negro. Este es un terópodo único para México. Se describió con esos fragmentos de huesos que están ahí, el frontal izquierdo, el cuadrado dentario, son partes del cráneo y el isquion izquierdo, con lo cual se pudo determinar un nuevo género y una nueva especie de dinosaurio terópodo para México y en específico para Baja California. Esto es Cerro del Pueblo, también es Cretácico tardío. Esta es la formación Cerro del Pueblo, esto es en Coahuila, es una de las formaciones, de las localidades, de los sitios más famosos de México.
en donde se han colectado una gran cantidad de dinosaurios, se han descrito muchos dinosaurios nuevos de este sitio, principalmente por gente del Museo del Desierto, quienes son los que se han encargado de estar estudiando principalmente estas localidades, y algunos otros paleontólogos como Claudio Inés Brañas, que también ha estado describiendo materiales de este sitio. Uno de los dinosaurios, bueno, como les acabo de mencionar, este es el sitio en donde se han descrito la mayor cantidad de dinosaurios para México, y bueno, uno de ellos es el Velafrons coahuilensis por Gates en el 2007. Ahí tenemos una ilustración de los elementos ubicados o encontrados del cráneo. Bueno, ahí tenemos las fotografías de los materiales fósiles que ayudaron a la descripción de este ejemplar del Velafrons coahuilensis, que es parte del dentario y de la maxila. Coahuiloceratops magnacuerna, Lowen en el 2010, trabajó una gran cantidad de investigadores, se encontraron fragmentos del cráneo, fragmentos del cuerno. De hecho ahí está Claudio de León agarrando un fragmento del cuerno, que ahí está en un cartel. Y bueno, fue el día en que se hizo la presentación de parte de este material que permitió la descripción de este dinosaurio ceratópido para México. Obviamente ya por el nombre sabemos en dónde se colectó, en Coahuila, ¿ok? Coahuiloceratos magnacuerna. Latirrinos, este dinosaurio fue descrito por Prieto Márquez y Serrano Brañas en el 2012. Igual también es ahí de la formación Cerro del Pueblo en Coahuila. De hecho, este es el dinosaurio que, si ustedes algún día, si son de Ciudad de México y han ido al Museo de Geología ahí en Santa María la Ribera, es ese dinosaurio que está en la sala una de las salas de paleontología. Lo han visto, y si no, pues un día deberían de ir. Y es un museo muy interesante en donde además de ver dinosaurios van a ver minerales, rocas. En la entrada está un mamut en el vestíbulo que recibe a todos los visitantes. Además, los sábados y domingos usualmente hay pláticas muy interesantes. Y bueno, este es parte del material que ayudó a la descripción de este dinosaurio de Coahuila. Uno de los últimos dinosaurios que se han descrito es Acantolipan consalensis. Es un anquilosaurio, un nuevo anquilosaurio para México. Se describió en el 2018 por Rivera Silva. Esto es parte del material, que es desde las espinas, escudos, fémur, etcétera. Y bueno, además, en este artículo científico nos incluye este mapa que está ahí en la diapositiva, de los sitios en donde se han colectado evidencia de anquilosaurios en México. Ahí hay dos grupos, que es Anquilosauridae y Nodosauridae. Entre muchas diferencias que hay entre estos dos grupos es que los Anquilosauridae son aquellos que tienen el mazo en la cola, y los nodosáuridos no tienen ese masito en la cola, que es lo que está ahí de rojo y de verde. Ok, y bueno, donde se ha encontrado evidencia de este tipo de organismos es en Baja California, Chihuahua y Coahuila. Este dinosaurio se acaba de describir hace como un par de meses por Claudia, por Serrano Brañas. Parasaurus normalensis es un dinosaurio nuevo para México, con una gran cantidad de material. De hecho, si ustedes revisan el artículo, van a ver que hay una gran cantidad de fotografías con una gran cantidad de elementos óseos asignados a este ejemplar que permitieron su determinación taxonómica. Aquí únicamente les pongo algunos elementos para ilustrar a este ejemplar, que es Parasaurus normalensis, también de la formación Cerro del Pueblo, y de la formación, esto ya es en Sonora, es la formación Packard, Cretácico tardío, esto es Sonora. Totolmimus pacardensis, nuevamente Serrano Brañas, 2016, se describe este nuevo organismo también para México en la formación Packard al norte de Sonora. Y nuevamente les ilustro ahí esta diapositiva con algunos de los elementos que permitieron su determinación taxonómica. Y bueno, la de abajo es el tamaño que tendría este organismo con relación a un perro, para que más o menos se den cuenta de las dimensiones de este organismo. En la formación San Carlos, esto es en Chihuahua, ahí como a unos 15, 20 minutos afuera de la ciudad de Chihuahua,
Rodríguez de la Rosa y colaboradores y ayudantes y gente que está en su grupo de trabajo han colectado cráneos de ceratópidos. Ahí se ve más o menos el mapa donde queda Aldama, Formación San Carlos, y ahí se ven algunas fotos de estos ceratópidos que él ha colectado en este sitio. Formación Cerro del Gallo es Campaniano, Cretácico tardío, ahí se han colectado huesos que han sido asignados a terópodos, en este caso a Tyrannosauridae. ¿Ok? Esos son los huesos que se obtuvieron para la descripción de este organismo. Y bueno, uno de los organismos, creo que más llamativos que se han descrito para la formación del gallo es Magnapaula laticaudus por Prieto Márquez en el 2012. Este organismo, tuve la oportunidad de conocer parte de este material en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles y además, como les mencioné anteriormente, existe impresión de piel de este dinosaurio, que es la imagen que está ahí al lado del mapa. Tenemos la ilustración y bueno, ahí tenemos una ilustración también que nos indica todos los elementos que ayudaron a la descripción de este organismo, que son vértebras cervicales, dorsales, espinas neurales, la mandíbula, los dientes, etc. Esta es una fotografía que tienen ahí en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, donde tratan de ejemplificar, esto es una réplica, de este material que fue colectado en México y que actualmente está resguardado ahí en ese museo en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles. Ok, esto es lo que les comenté anteriormente de cómo el maestro René Hernández Rivera, desde el 2013, ha estado trabajando. Ya terminaron, creo, el artículo de este organismo, de este dinosaurio. Están esperando respuesta de el journal donde fue sometido el manuscrito, pero esto es parte del material que ellos estuvieron colectando y preparando y posteriormente describiendo de Coahuila, en donde se ve lo que es la cola de este dinosaurio, y además, como les acabo de mencionar, también se colectó el cráneo que estaba por debajo de la cola. Ok. ¿Y cómo es que nosotros, ya después de toda esta evidencia, ya hemos visto que se encuentran evidencias de tejidos blandos? Usualmente las evidencias más abundantes son los huesos, o las más evidentes son los huesos de los distintos organismos, y esto nos ayuda a hacer ejercicios que nos permiten de cierta forma tratar de reconstruir los organismos y tratar de apreciarlos como unos entes vivos. Y así es como, con base a la evidencia osteológica de tejidos, es como los paleoartistas o las personas que se dedican a tratar de traer estos organismos a la vida y verlos como organismos vivos, nos entregan estas representaciones que son muy increíbles y que ayudan muchas veces a ilustrar este tipo de presentaciones. Y bueno, a continuación vamos a ver un video, cómo es que este raptor, con ayuda de toda esta evidencia osteológica, de tejidos, de anatomía comparada, actualismo biológico, de todo eso de lo que el paleontólogo echa mano para tratar de traer a la vida nuevamente estos organismos, y ya con ayuda de programas de computación, es como este raptor en especial lo podemos apreciar nosotros, aunque sea una cuestión virtual, como un organismo vivo. Ok, y bueno, el único sitio donde actualmente nosotros, si no nos dedicamos a estas cuestiones de la paleontología y queremos conocer o saber o acercarnos un poco más al mundo de la paleontología y de los organismos fósiles, en este caso que puede ser dinosaurios o megafauna del Cenozoico o cualquier otro organismo fósil que nos llame demasiado la atención a nosotros, uno de los mejores sitios para acercarnos a ellos son los
museos. En este caso es el Field Museum en Chicago, en donde se hizo la reconstrucción, se llevaron todos los elementos, las réplicas de Patagotitán Mayor, y para que los visitantes pudieran disfrutar de este organismo que fue encontrado y descrito en Argentina. Y de esta forma es como nosotros, los niños, la gente adulta, se puede acercar a un museo y tratar de contemplar estos organismos que vivieron en la Tierra hace muchos millones de años y que hasta la fecha siguen fascinando la imaginación, pues creo que prácticamente de todo. Son organismos que siempre van a tener una característica muy especial que van a ayudarnos a echar a volar la imaginación. Bueno, después del proceso de armado de este ejemplar, así es como los visitantes del Field Museum pueden verlo actualmente ahí en la ciudad de Chicago. Y bueno, ya para terminar esta charla, porque creo que ya me extendí demasiado, algo que les quiero decir es algo muy importante. Hay que recordar que los dinosaurios no se extinguieron, un grupo de ellos se conserva actualmente entre nosotros y son las aves.